Hola amigos, esto es Renerdo. Comenzamos. En el video de hoy, ¿cuáles son los próximos estrenos de Marvel USM hasta el 2024? De la fase 4 y 5. Y hasta un poquito más, ya verán por qué. Tanto películas como series. Comenzamos. La primera es la serie animada de MODOK en 3D, que se presentará el 21 de mayo en Hulu. Es una serie de televisión que al parecer no es canon del USM, pero de todas formas la incluí por si las dudas. El siguiente estreno es la serie de Loki, que estaba programada para el 11 de junio, pero ya saben cómo es Loki. ¡Yo soy un dios, criatura tonta! Así que la cambiaron para el miércoles 9 de junio y finalizará el 14 de julio del 2021 en Disney Plus. El siguiente estreno es Black Widow o La Viuda Negra, que se estrenará tanto en cines como en Disney Plus. Será el 9 de julio del 2021. Por única vez será en las dos versiones, tanto en Disney Plus como en cines, dado que de acuerdo a Marvel, todos los estrenos de películas serán exclusivamente en cines. Así es que solo por esta ocasión tendremos a Black Widow en los dos formatos, es decir, tanto en Disney Plus como en cines al mismo tiempo. Bueno, eso de acuerdo a Marvel, pero las cosas pueden cambiar. ¡Cállese y tome mi dinero! El siguiente estreno es la serie de animación What If, que está marcada para el verano del 2021. Yo pienso que sería en agosto en Disney Plus, porque más o menos cuadra con las dos fechas de las películas, de Black Widow y de la película que sigue. Por lo mismo tendría mucha lógica. No encuentro fallas en su lógica. El siguiente estreno en cines sería Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, que está programada para estrenarse solo en cines el 3 de septiembre del 2021. Bueno, eso hasta el momento, obviamente. Después vendría el estreno en cines de la película de Venom 2, que obviamente es de Sony, por lo cual aquí es un poco difícil predecir las fechas, pero hasta el momento Venom 2 está programada para el 17 de septiembre, pero las películas de Sony no son precisamente muy acertadas en cuanto a las fechas se refieren. Ya verán en el siguiente estreno a lo que me refiero. Mucho ruido y pocas nueces. El siguiente estreno en cines sería Morbius, que originalmente estaba pactada para el 10 de julio del 2020. Después la pasaron para el 31 de julio de la misma fecha del 2020. Y después la cambiaron para el 19 de marzo del 2021. Y resulta que la volvieron a cambiar para el 8 de octubre del 2021. Y otra vez, sí, la volvieron a cambiar para principios del año del 2022. ¿Ya ven a lo que me refiero? Obviamente es una película de Sony, así que con ellos es muy difícil pronosticar exactamente para cuándo. Hasta el momento está programado para inicios o mediados del 2022. La película de Morbius, pero pues como es Sony, pues quién sabe. ¡Qué cruel! El siguiente estreno en películas, que ese sí está confirmado, es para el 5 de noviembre, Eternals, o Los Eternos, como se diría en español. De ahí pasaríamos al siguiente estreno en Disney Plus, la serie de televisión de Miss Marvel, que está planteada para finales del 2021. Yo calculo que podría ser más o menos como principios de diciembre o después del 24 de diciembre. Dado que el siguiente estreno en cine sería Spider-Man No Way Home, que está planteado para el 17 de diciembre del 2021. Por eso creo que Miss Marvel sería antes del 17 de diciembre o a finales de diciembre, para que no se junten las fechas tanto en cines como en las series de Disney Plus. Después aparecería el siguiente estreno en Disney Plus, otra serie de televisión que en este caso sería Hawkeye, la cual está planteada para finales del 2021. Pero no creo que sea, en este caso yo creo que la van a retrasar 1 o 2 meses y sería más o menos el estreno entre enero y febrero, para que de esa forma no se junte con Miss Marvel y los estrenos de cines. Dado que la siguiente se estrenaría en cines, que es la famosa película del Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura, que sería para el 25 de marzo del 2022. El siguiente estreno también sería en cines, sería la película de Thor, Love and Thunder, que sería para el 6 de mayo del 2022. Y ahí tendríamos un mes libre, que sería el mes de junio, que yo creo que ahí iría alguna serie de televisión. Después se estrenaría en cines Black Panther, Wakanda Forever, que está programada para el 8 de julio del 2022.
Y aquí iría la siguiente serie de televisión, ya sea en el mes que les decía que quedaba libre o después de Wakanda Forever, que sería la serie de televisión de She-Hulk, que aún no tiene fecha de estreno. Bueno, de manera oficial. Y la siguiente serie de televisión, que yo creo que sería después de Black Panther, para que más o menos cuadre, sería la serie de Moonlight o El Caballero Lunar, que también de manera oficial no tenemos una fecha exacta, pero por los meses creo que cuadraría bien primero She-Hulk y después El Caballero Lunar, porque el siguiente estreno en cines sería The Marvels, que está programada para el 11 de noviembre, así que ahí tenemos unos meses donde cuadrarían esas dos series de televisión. Y después de eso, el siguiente estreno sería, yo creo que la serie de televisión de Los Guardianes de la Galaxia, el especial navideño, o sería hasta el siguiente año, pero yo creo que cuadraría mucho en estas fechas. Y de ahí vendría el siguiente estreno en cines de Ant-Man o El Hombre Hormiga y Avispa en Quantumania, que sería para el 17 de febrero del 2023. Y ahí yo creo que entraría otra serie de televisión, que en este caso sería, yo creo, la de I Am Groot, que es la serie animada o en 3D, todavía no sabemos exactamente cómo vaya a ser, que obviamente tampoco tiene fechas, pero ahí tenemos un espacio de meses donde creo que puede entrar perfectamente una serie de televisión. Antes de continuar, te recuerdo, suscríbete, dale like y comparte con tus amigos, esto nos ayuda mucho. Gracias por apoyar este canal y continuamos. A partir de este momento ya no tenemos fechas confirmadas, tanto en películas como en series de televisión, así que voy a mencionarlas en el orden que yo creo que pueden aparecer, pero nadie sabe exactamente cuál va a ser el orden y las fechas exactas. Por lo tanto, esta parte es pura predicción, solamente me baso en los rumores y en lo que suena en cuanto a los próximos estrenos del universo cinematográfico de Marvel. ¡Qué buen truco! Bien, las siguientes series de televisión serían Ironheart, después seguiría la serie de Armor Wars, después seguiría yo creo que la película de Deadpool 3, después tendríamos otra serie de televisión que sería la de Secret Invasion o Invasión Secreta, que se cerraría yo creo que el año 2023. Después sería la serie de Black Panther de Wakanda, que sería, me imagino, que a principios del 2024. Después veríamos la película de Sony, bueno, si es que se hace, ya saben cómo es Sony, la de Mujer Araña o Spider-Woman. Después veríamos la película del Capitán América, que ahí tenemos dos opciones. Puede ser la del Capitán América de Sam Wilson o la del Capitán América de Steve Rogers, porque hay rumores de ambas películas. Y después seguiría el estreno en cines por fin de la película de los Cuatro Fantásticos. Con eso cerraríamos la fase número 4. Y de ahí seguirían ya las películas y series de la fase 5, que yo pienso que empezaría con Nova. Después tendremos tal vez la película de los Illuminati. Y después series de televisión de Daredevil, Punisher y Ghost Rider. Bueno, tal vez en cines o tal vez en serie. Y aquí es donde tendríamos un crossover televisivo como el de la Invasión Secreta, donde tendríamos a varios personajes reunidos, que sería en la serie de televisión Midnight Suns. Y en este caso sería el Punisher, Ghost Rider, el Caballero Lunar, tal vez Daredevil, y todos juntos con el Doctor Strange, como más o menos fue lo de Defenders, pero en una versión mucho más pro. Y también podemos ver a Blade, que sería obviamente la siguiente película. Ya sea antes o después de esta serie crossover, iría muy bien la película de Blade. Después podemos tener las dos películas o series de televisión de los Thunderbolts y los Dark Avengers, así como también alguna película ya sea de X-Men o de Mutants. Y después yo creo que muy probable sea serie de televisión de Doctor Doom y de Wolverine, donde veríamos a Wolverine en el pasado, como dicen los rumores. Y después ya lo podremos ver en una película, ya sea en solo o en equipo con los otros X-Men. Y después tendríamos la película del Silver Surfer. Y por último, la película de los nuevos Vengadores. Para terminar, como quien dice, la fase 5 del USM. Sí, bueno, obviamente aquí ya me proyecté, pero eso es lo que yo creo de acuerdo a los rumores y a las filtraciones que se están dando. Así es que ya veremos si se cumple o no. Yo pienso que sería como un 50% de posibilidades de que se den al menos la mitad
de este tipo de películas y series. Bueno, ya veremos, ya me dirán ustedes si realmente la regué completamente Basura, mega basura. o le atiné a la mayoría de las películas y series. La verdad, es la primera vez que hago un video de predicciones. Así es que, si funciona y les gusta, podemos hacer otras predicciones más. Al fin, tengo muchas. Bueno, gracias por apoyar los canales de Renerdo. Nos vemos en la siguiente y buen día para todos.